Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 11 de nuestro módulo de tratamiento de datos YASAR. Vamos a compartir pantalla para esta presentación. Nuestro módulo tratamiento de datos YASAR. Estamos en la semana número 11, ubicados en el punto 2.1.1. Es la última parte de la sección A llamada descripción e interpretación de la estadística descriptiva. Estamos ubicados en Conalep Monclova y mi nombre es Raúl Campos. En nuestro temario general vemos cómo ya estamos entrando a la última cuarta parte de nuestro temario general y aquí en este círculo es donde estamos ubicados en este momento. Para esta semana vamos a ver 4 puntos. Número de clase, amplitud de clase, marcas de clase o punto medio, y el cuarto punto es límites reales o fronteras reales. ¿Qué es? Vamos empezando con el tema de distribución de frecuencias con datos agrupados. Dice la distribución de frecuencia con datos agrupados, para su construcción se forman clases o grupos de datos. Clases o grupos de datos. ¿Qué son las clases y grupos de datos? Lo vamos a ver enseguida, pero quiero dar una pequeña introducción. Si yo considero la población, tanto de hombres y mujeres de Monclova, pues va a haber personas que un niño recién nacido, pues apenas tiene un día de nacido, mientras otra persona puede tener 100 años. Entonces, entre recién nacido y 100 años, vamos a formar diferentes grupos de personas. Por ejemplo, al primer grupo le podemos llamar niñez, al segundo grupo le podemos llamar adolescencia, al tercer grupo le podemos llamar adultos jóvenes, adultos maduros, y el último grupo le podemos llamar adultos mayores. Entonces, si yo veo un niño de 3 años, digo, lo voy a poner en niños. Si yo veo una persona de 80 años, lo voy a poner en adultos mayores. Y si veo una persona de 25 años, lo voy a poner en adultos jóvenes. Y así, cuando yo vaya viendo personas, los voy ubicando en diferentes grupos de acuerdo a su edad, ya sea a un grupo, niñez, a otro grupo, adolescencia, a otro grupo, adulto joven, a otro grupo, adulto maduro, y a otro grupo, adulto mayor. Dependiendo de su edad, lo voy ubicando en diferentes grupos. Esos grupos de niñez, adolescencia, hasta adulto mayor, es lo que se le llama clases. Clases o grupos de edad. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a avanzar. Dice, se identifican las frecuencias de los datos y se acomodan en una tabla ordenada. Y luego se definen varios parámetros. ¿Cuáles parámetros se definen? Se definen número de clase, cuántos grupos vamos a tener, que son cuántos números de clases vamos a tener, amplitud de clase, cuántos números va a haber en cada grupo. Por ejemplo, la amplitud de clase, tenemos el grupo de niñez. Niñez es de 0 años hasta ¿cuántos años? Posiblemente digamos hasta 7 años. Y el siguiente grupo, pues va a ser de adolescencia, de 8 años a 18 años, estoy suponiendo. Esa es la amplitud de clase. ¿De qué número a qué número es ese rango de grupo de edad? El tercer punto es marcas de clase o punto medio. En un rango, por ejemplo, en niñez, el punto medio de la niñez puede que sean 3 años o 4 años, por poner un ejemplo. Si es de 0 a 7, pues posiblemente sea un 3 o un 4. Y los límites reales es cuál es el número mínimo y cuál es el número máximo que ese rango va a tener. Esa es como una pequeña introducción. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle.
Vamos a empezar por el primer punto, número de clases. Número de clases. Dice, el número de clases es el número de grupos en que se formarán los datos. 1, niñez. 2, adolescencia. 3, adulto joven. 4, adulto maduro. 5, adulto mayor. 5 grupos de datos. En este ejemplo son 5 clases en la clase de las edades, que va desde 0 hasta 100 años. Dice, se recomienda que este número no sea muy pequeño ni muy grande. Entre 6 y 20 grupos está bien. Menos de 6 pueden ser pocos, más de 20 ya son demasiados. Para cada clase se define un límite superior y un límite inferior. Y todos los datos que estén en medio de ese rango, pues son datos que son parte de la clase. Dice, para definir el número de clases, saca la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto va a quedar más claro con el ejemplo. ¿Cuántas clases vamos a tener? Va a ser el número de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y se redondea al entero más cercano. Queda más fácil con el ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 datos en el primer renglón, son 3 renglones, son 30 datos. Dice, son las edades de las mujeres que dieron luz un día del año. Estos datos son 30 datos. ¿Cuántas clases vamos a tener? Pues vamos a decir 30 raíz cuadrada. Raíz cuadrada del número de datos que estamos viendo. En este caso, en este ejemplo, son 30. Raíz cuadrada de 30 es 5.4. Redondeamos este 5.4 al número más cercano y estamos redondeando y definiendo que son 5 clases. Para este ejemplo, con 30 datos, nos conviene hacer 5 clases. Vamos a pasar al siguiente punto. Amplitud de clase. ¿De dónde a dónde va a ser cada uno de los clases? Dice, la amplitud de clase es la cantidad de unidades que desde el límite inferior hasta el límite superior de la clase. El límite inferior es el número más chico. Por ejemplo, aquí el límite inferior es 1. El límite superior es el número mayor. En este ejemplo es 11. Estos límites se establecen para saber cuál es la distancia que tiene esa clase, desde dónde hasta dónde son los datos que están incluidos en esa clase o en ese grupo de datos. Vamos a seguir con el ejemplo de las mujeres que dieron luz un día del año. Y aquí tenemos la tabla de los 30 datos. 22, 28, 33, 19, 19, 20, 21, etc. Dice, para continuar, se vuelve necesario calcular el rango. El rango es la distancia que hay entre uno y otro, que es la diferencia entre el dato más chico y el dato más grande. El dato más chico es 16 y el dato más grande es 36. Por lo tanto, necesitamos ordenar esta tabla desde el número menor hasta el número mayor. En la parte de arriba tenemos la tabla original y en la parte de abajo tenemos los mismos valores, pero ya ordenados de menor a mayor. Ya ordenamos esta tabla. El rango es el número mayor menos el número menor. En este caso, el número mayor es 36 y menos el número menor es 16. Quiere decir que el rango son 20. ¿Qué significa el rango? Dice que desde el número menor hasta el número mayor hay 20 unidades. Y esas 20 unidades que están entre el rango menor y el rango mayor se llama rango. Rango igual a 20. ¿Y cuál es la amplitud?
Bueno, la amplitud de las clases, ¿cuántos números caben en una clase? Por ejemplo, en la niñez dijimos que de 0 a 7. De 0 a 7 es la amplitud. Dice, la amplitud de las clases es el rango entre el número de clases. El rango entre el número de clases. El rango son 20, aquí lo tenemos recién calculado, y el número de clases, recordemos que lo acabamos de calcular en las diapositivas anteriores, era 5. Por lo tanto, la amplitud es 20, rango, dividido entre el número de clases, 5. Por lo tanto, la amplitud es 4. Si el resultado te da decimal, redondeas al entero más cercano. En este caso no nos dio decimal. En este intervalo del 16 al 36 tenemos 5 clases. El número menor es 16 y el número mayor es 36. Ya tenemos las clases que definimos y tenemos también la amplitud. La amplitud es 4. Por lo tanto, la clase 1 es 16, 17, 18 y 19. Aquí tenemos del 16 al 20. Son muy importantes los paréntesis. Tenemos dos paréntesis diferentes. Si la amplitud es 4, del 16 es 16, 17, 18 y 19. El 20, ¿qué hace aquí? El 20 con un paréntesis redondo y el 16 con un paréntesis cuadrado, o también le llaman corchete. Dice, el paréntesis cuadrado significa que sí está incluido. Por lo tanto, el 16 sí está incluido en este intervalo de la clase 1. Y el paréntesis redondo significa que no está incluido. Aquí el 20 no está incluido. Está hasta poquito antes del 20. Pero el 20 ya no se incluye. Si ustedes pueden apreciar, en el intervalo 2 sí se incluye el 20. Ningún valor puede estar en dos intervalos. O está en uno o está en otro. Vamos a seguir. En el intervalo número 2 estaría 20, 21, 22 y 23. El 24 no se incluye. Y de esa manera vamos a llegar al tercer punto. Y ahí vamos a aclarar un poquito los paréntesis. Dice, las marcas de clase o puntos medios es el punto de la mitad del intervalo. La marca de clase o puntos medios son el punto intermedio de cada intervalo. Para cada clase, el punto medio se saca el valor mínimo de la clase más el valor máximo de la clase y lo dividimos entre dos. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de las madres que dan a luz en un mismo día, el primer intervalo era del 16 al 20. Si hacemos 16 más 20, que son 36, lo dividimos entre 2, nos da 18. Por lo tanto, 18 es el punto medio de ese intervalo, es la parte mitad de ese intervalo. Y aquí lo podemos ver. 18 es del 16 al 20. Aquí está del 16 al 20. El 20 no se incluye, pero es un poquitito antes del 20. Por lo tanto, el intervalo de la clase 1 es 18. De la clase 2, 20 más 24 son 44. 44 entre 2 da 22. Por lo tanto, el intervalo, el punto intermedio del segundo intervalo es 22. Si ustedes pueden apreciar, en este rango está también el 22. Y en el tercer punto, 24 más 28 entre 2 da 26. Aquí está el 26. Y de esa manera, 28 más 32 son 60. 60 entre 2, 30. Y finalmente, 32 más 36 son 68. 68 entre 2, 34.
Aquí, este 36 lo puse porque sí está incluido y es el número máximo. Puntos medios de cada clase, 18, 22, 26, 30 y 34. Es la parte mitad de cada clase, la parte mitad de ese grupo de datos. Y el último tema de esta semana le vamos a llamar límites reales o fronteras reales. Ahí es donde vamos a comprender con claridad qué son los paréntesis. Dice, se observa que en la clase 1 el límite es 20. Aquí tenemos un 20, del 16 al 20. Dice, pero también se observa que la clase 1 el límite superior es 20, mientras que la clase 2 el límite inferior también es 20. Dice, esto a veces se presta a confusiones, puesto que en caso de que sea el dato 20, ¿a qué clase pertenece? ¿A la 1 o a la 2? Hay una regla de oro. En las tablas de distribución, un dato tiene que pertenecer únicamente a un grupo, no puede pertenecer a dos grupos. Por lo tanto, dice, en este caso, el intervalo cerrado, indicado con paréntesis de corchetes o cuadrados, este paréntesis rectangular, significa que sí se incluye. Es decir, los números que están dentro del paréntesis deben ser considerados dentro de ese rango, mientras que el valor del paréntesis redondo se excluye, no está incluido. Quiere decir que ese valor no se toma en cuenta en ese rango de clase. Por lo tanto, este paréntesis redondo, el 20, no se toma en cuenta en este rango, sí se toma en el segundo. Entonces, ¿cuál es el límite de la primera clase? El valor mínimo es 16 y el valor máximo es un poquitito antes del 20. Dice, se deben de incluir todos los números mayores o iguales a 16, pero menores que 20, sin incluir el 20. Entonces, para evitar esa confusión, se suelen calcular los límites reales o fronteras reales. ¿Cómo? Sumando o restando un pequeño a los límites superiores e inferiores. Por ejemplo, vamos a restar 0.1 al límite superior. Aquí tenemos el 20, que es el límite superior. Le vamos a restar un pedacito muy pequeñito, que es 0.1, y vamos a obtener que el límite real es 19.9. Por lo tanto, en la clase 1 podemos representarlo por 16 al 20. El 16 tiene un paréntesis cuadrado, si está incluido. El 20 tiene un paréntesis redondo, no está incluido. Entonces, el límite real es del 16, que es un paréntesis cuadrado, hasta el 19.9. Ahora sí le ponemos paréntesis cuadrado. En el segundo caso, el 24, que tiene un paréntesis redondo, le quitamos el punto 1, nos da 23.9. Los límites reales van a ser del 20, que sí está incluido, hasta el 23.9, un poquitito antes del 24. Y de esa manera sacamos el intervalo número 3 del 20, del 24 al 27.9, del número 4 del 28 al 31.9 y el número 5 del 32 hasta el 32.9. Y de esa manera, jóvenes, ya estamos llegando a nuestra actividad semanal número 11. El ejemplo que vimos en la presentación es lo mismo que va a ser la actividad semanal, pero con otros valores. Y se calcula el número de clases, la amplitud y los límites reales. Número de clases fue el primer punto que vimos en el índice, la amplitud, el segundo punto, y los límites reales, que es el tercer punto que vimos en nuestra explicación.
Y aquí tenemos calificaciones obtenidas de los alumnos en la clase de español. Tenemos 40 datos. Ahora va a ser n igual a 40 datos. Y con esto, queridos jóvenes, estamos llegando a nuestro final del video. Voy a dejar de compartir y quiero decirles que hay que hacer las actividades semanales para terminar con muy buenas notas en nuestro módulo. Saludos a todos.